Muy buenos días, soy Sebastián Tovar, acá con Diana Molina, profesional en negocios internacionales, y vamos a hacerle unas cuantas preguntas en base a lo que es el sistema aduanero. Pero antes de comenzar me gustaría que ella se presentara para más o menos empezar a lo que ella se dedica. Gracias, Sebastián. Sí, así como tú lo acabas de decir, mi nombre es Diana Molina, soy profesional en negocios internacionales. Actualmente trabajo en una agencia de aduanas nivel 1 como auditora de operaciones de importaciones y exportaciones. Tengo más o menos 20 años de experiencia en todo el tema aduanero en cuanto a agencias de aduanas se refiere. Y actualmente ya hice una especialización en negocios internacionales e integración económica y actualmente estoy haciendo una maestría en Derecho del Comercio Internacional. Muchas gracias por la entrevista y cuando tú quieras empezamos con las preguntas. Por supuesto, Diana. Mira, me gustaría primero que todo abarcar una pregunta muy importante que, primero, ¿qué es un sistema aduanero y cuál es su función principal? Gracias. Bueno, el sistema aduanero acá en Colombia está regulado por la oficina de la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Es el ente regulador de todo lo que concierne al control de comercio y tributario de personas y de mercancías. Su función principal es hacer que se cumplan las normas y las leyes y hacer que las personas que se ciñan a estos reglamentos y que cumplan con lo establecido para evitar multas y sanciones a que dé lugar por cada uno de los incumplimientos que se puedan prestar. Vale, Diana, interesante. Bueno, pues también me gustaría también saber, digamos, qué más o menos control se maneja mucho en las aduanas. ¿Qué se realiza para mantener un control estándar en eso? La aduana controla el ingreso de personas y de mercancías al territorio aduanero nacional. Hablando en términos aduaneros, Colombia se entiende como un territorio aduanero nacional. Y en cuanto a eso, la aduana regula que tanto el ingreso de personas como el de mercancías esté cumpliendo todas las normas establecidas para que puedan circular libremente dentro del país. Wow, interesante. Bueno, pero pues digamos, he visto que en el sistema de aduanas también implica uno que son pues, los documentos de importación, pero digamos, ¿cuál es la necesidad, digamos, que las aduanas cumplen para como otorgar bien esa transacción? ¿Sí me hago entender? ¿Te refieres a cuáles son los documentos aduaneros necesarios para...? Exactamente. Bueno, digamos que en términos generales los documentos principales son el documento de transporte, la factura comercial, el certificado de origen, vistos buenos que requieran, dependiendo de las mercancías que estén ingresando. En su defecto, si la persona está actuando bajo el poder de una agencia, un apoderado como una agencia de aduanas, necesitamos un mandato aduanero. Y ya esos serían como los principales y los básicos. Obviamente, dependiendo cada proceso y dependiendo cada tipo de mercancía, se entienden que varían porque se pueden requerir uno o más documentos adicionales. Interesante, varios documentos que se necesita para poder hacer una exportación. Diana pregunta, digamos, ¿qué cargos o impuestos suelen como aplicarse? O sea, para que el sistema de aduanas pueda importar o exportar una mercancía. Principalmente acá en Colombia las mercancías ingresan con pagos de aranceles, con pago de el IVA. En algunos casos algunas mercancías tienen que pagar derechos antidumping, que el antidumping es una medida comercial que tenemos grave a cada país. Acá en Colombia está sancionado tanto con multas como con penas carcelarias. Se entiende que el narcotráfico pues afecta de todas maneras porque ¿qué pasa con las mercancías que ingresan como narcotráfico? Que son mercancías que no pagan impuestos aduaneros precisamente, así que su valor en el mercado puede ser mucho menos del valor de las mercancías que sí pagaron tributos aduaneros, incluso de las mercancías que están fabricándose acá en el mercado nacional. Así que entran a competir de una manera desleal con las mercancías en el círculo de Colombia, en el territorio aduanero nacional.
Entonces el narcotráfico es una enfermedad, por decirlo así, que afecta de manera grave el comercio de Colombia y que acá en Colombia pues existen medidas para prevenirlo y castigarlo, obviamente, cuando es comprobado el narcotráfico. Ok, Diana, digamos, las aduanas, ¿qué papel juegan en el comercio internacional? Las agencias de aduanas como tal, nosotros somos el puente entre la DIAN y los usuarios de comercio exterior. Si bien los importadores y exportadores pueden actuar en nombre propio, quiere decir que ellos por su cuenta pueden presentar las declaraciones de importación o de exportación ante el sistema aduanero. También la mayoría prefieren o escogen hacerlo a través de una agencia de aduanas. ¿Por qué? Porque la agencia de aduanas les genera seguridad jurídica, un respaldo de que hay una persona conocedora del proceso que te va como a alertar oportunamente si se necesitan vistos buenos, si se necesita un permiso especial, si se necesita un documento adicional que de pronto en el momento no lo tiene y se requiere sí o sí para la nacionalización de mercancías. Entonces las agencias de aduana somos como los agentes colaborativos de la DIAN para que los importadores y exportadores nacionalicen y exporten sus mercancías conforme a todo el reglamento jurídico que tenemos acá en Colombia. Ok, digamos, pero ¿cuál es la principal regulación? O sea, ¿cuál es la regulación de ley que rige la operación aduanera en el país en el que estamos? Bueno, digamos que nuestra ley margen está empezando por la ley 7 de 1991, que es la ley que crea el Ministerio de Comercio Exterior como tal. Y posterior a ello, nuestro marco regulatorio es el decreto 1165 y los subsiguientes, es decir, todas las normas y leyes que expida la DIAN, porque es la autoridad que está autorizada para emitir esos tipos de... y la DIAN y el Ministerio de Comercio Exterior, que son los que están autorizados para dar estas regulaciones, y esos son como los principales. De ahí que también debemos tener en cuenta que así como nosotros tenemos normas nacionales, hay normas supranacionales, que quiere decir que son las normas que rigen el mercado latinoamericano. Entonces ahí en ese caso te sonará de pronto la CAN, te sonará la ANDI, te sonará Mercosur, que son también entidades o son también organizaciones que expiden y emiten normatividad que debe cumplirse o para proteger nuestra producción nacional de mercancías que vienen de otros países. Entonces, en esos casos, en las declaraciones aduaneras, se pagan las declaraciones de importación, es cuando se presentan el pago de aranceles y de IVA, que son normalmente conocidos como tributos aduaneros, que es la suma del arancel y el IVA. Ok, Diana. Pero yo tengo otra pregunta. He visto que en el sistema aduanero existen tres funciones, tanto lo que es la terrestre, la marina y la aérea. ¿Qué función cumple cada una? ¿Te refieres básicamente como a los puertos que tenemos? Exacto, cada puerto, ¿qué función cumple? Digamos que, pues, como su nombre lo indica, un puerto marítimo regula y controla el ingreso de mercancías por la vía marítima. Tenemos en este caso los puertos de Cartagena, el puerto de Buenaventura, el puerto de Barranquilla, que son los principales que tenemos acá en Colombia, que son los de vía marítima. Los puertos aéreos controlan el ingreso de mercancías aéreas, entonces digamos que están ubicados en los principales puntos de cada ciudad, de cada departamento, como el aeropuerto de, acá de Bogotá, el aeropuerto El Dorado, el aeropuerto Rafael Núñez, el aeropuerto de Río Negro, el aeropuerto y así sucesivamente. Y lo mismo las aduanas terrestres controlan el ingreso de mercancías que llegan de ese modo de transporte que es terrestre, que se entiende que son las aduanas que tenemos en Ipiales, por ejemplo, que son las mercancías que ingresan desde el Ecuador por vía terrestre a nuestro país. Ok, entonces cada uno cumple una función totalmente diferente. Sí. Ok, pero digamos, ¿qué consecuencias podría tener, digamos, si existe, digamos, narcotráfico? Porque cuando uno va, digamos, a traer una mercancía a un país siempre verifica si tiene narcotráfico o no.
y tiene que hacer unos comprobantes de operaciones aduaneras, ¿verdad? Sí, pues digamos que el narcotráfico es un tema que afecta de manera grave a cada país. Mm. Acá en Colombia está sancionado tanto con multas como con penas carcelarias. Mm, Se entiende que el narcotráfico pues afecta de todas maneras porque ¿qué pasa con las mercancías que ingresan como narcotráfico? Que son mercancías que no pagan impuestos aduaneros precisamente, así que su valor en el mercado puede ser mucho menos del valor de las mercancías que sí pagaron tributos aduaneros, incluso de las mercancías que están fabricándose acá en el mercado nacional. Así que entran a competir de una manera desleal con las mercancías en el círculo de Colombia, en el territorio aduanero nacional. Entonces el narcotráfico es una enfermedad, por decirlo así, que afecta de manera grave el comercio de Colombia y que acá en Colombia pues existen medidas para prevenirlo y castigarlo, obviamente, cuando es comprobado el narcotráfico. Ok, Diana, digamos, las aduanas, ¿qué papel juegan en el comercio internacional? Las agencias de aduanas como tal, Ujú. nosotros somos el puente entre la DIAN y los usuarios de comercio. Muy buenos días, soy Sebastián Tovar, estoy acá con Diana Molina, profesional en negocios internacionales, y aquí nos va a comentar acerca de cómo se maneja el sistema aduanero. Entonces, primero que todo quisiera empezar con una pregunta muy fundamental acerca del sistema aduanero. Primero quisiera saber más o menos qué es un sistema aduanero y cuál es su función principal. Ok, gracias Sebastián. El sistema aduanero podría definirse en distintas maneras. Digamos que como para empezar, acá en Colombia está nuestra entidad DIAN, que es la entidad controladora de todas las aduanas, quien rige tanto los sistemas de importaciones como exportaciones, como también el tema tributario de Colombia. En sí están encargados de hacer que se cumplan todas las normas y las leyes establecidas para cada uno de estos regímenes y que las personas estén acogidas también a cada uno de estos beneficios que también otorga el gobierno cuando hacen alguno de estos procesos. Entonces en sí es una entidad que controla y regula todo el comercio aduanero de personas y tributario. Te sonará la ANDI, te sonará Mercosur, que son también entidades o son también organizaciones que expiden y emiten normatividad que debe cumplirse para que el mercado circule y para que el mercado tenga buen término dentro de las negociaciones. Ok, pues digamos, ya para complementar con todo esto que decía, mira, he visto que hoy en día la tecnología moderna ha afectado como el sistema, los sistemas autorizados. ¿Qué quiere decir? ¿Qué eficiencia le puede dar al sistema aduanero? Bastante. La tecnología es muy importante dentro de la función aduanera. La DIAN maneja actualmente un sistema que se llama Siglo XXI. A través del Siglo XXI se transmiten todas las declaraciones de importación de las mercancías que ingresan a nuestro país. Pero adicional a eso, ese sistema entonces permite la presentación de las declaraciones, la aceptación y posterior selectividad, que es cuando la mercancía o te otorga la selectividad de que la mercancía ya está automáticamente libre y puede circular en el país, o que la mercancía necesita una inspección documental, en cuyo caso se va hacia un inspector aduanero, uno se dirige con los documentos de la mercancía. El inspector aduanero documentalmente revisa que todo haya cumplido con la norma y otorga entonces la autorización de las mercancías. O en su defecto está la selectividad física, que es cuando el inspector físicamente va a revisar la mercancía en donde se encuentra ubicada y si la mercancía lo que encuentra es concorde a lo declarado, el inspector da levante y también otorga la libre circulación de las mercancías en el territorio aduanero nacional. Todo eso se hace a través del sistema.
Y eso hace que los procesos sean ágiles, eso hace que la presentación sea ágil, que se disminuyan los tiempos para los importadores, porque tú sabes que es muy importante cuando un importador hace una compra en el extranjero, cuánto tiempo ya viene esperando la mercancía desde que hace esa compra. Así que el ingreso a nuestro país y que el sistema sea lo más breve posible es una ayuda para los importadores y en sí para los usuarios aduaneros. Ahora, en los puertos, también las ayudas electrónicas son muy buenas porque cuando llegan mercancías que necesitan inspecciones y la inspección se puede hacer a través de rayos X o una inspección virtual, que ahora existen aparatos que permiten que la inspección no sea invasiva, es decir, que sin destapar la mercancía se pueda validar lo que viene adentro y cómo viene adentro. Entonces, eso también ayuda a que, por ejemplo, las mercancías no sean manipuladas y por ende no se dañen, que a veces eso ocurre en muchos puertos, las mercancías se dañan por la manipulación que se da. Entonces, eso también ayuda a los usuarios de comercio exterior a que sus procesos sean seguros. Y ya, esa es mi opinión respecto a la tecnología. Bueno, Diana, muchísimas gracias por tu tiempo. Diana, muchas gracias por tomar tu tiempo para responder esas preguntas. Listo. Gracias, Sebastián. Gracias.